¿Dónde está tu implementación de BPM? ¿Cómo soy microempresa? Según en la 007 tengo un tiempo no determinado para adecuarme al procedimiento. Pero ya con la modificatoria del decreto supremo del 004, concesionarios, servicio de alimentación, restaurantes, fábrica de alimentos, microempresas, pequeñas empresas, todos tienen que tener mínimo. Así que ahí va a haber más oportunidad para que puedan asesorar 5, 10, todas las sesiones que ustedes consideren. Esto es obligatorio. Bueno, una certificación ISO, una certificación ISO 22000, ISO 2001, ya es voluntad. Es por el tema de globalización, por el tema de prestigio de cada empresa. Si validas tu plan HACCP, ya puedes validar también tu ISO 2001, tu ISO 2001. Interpretación de los resultados microbiológicos. Nosotros ya hicimos la toma de muestra, lo mandaron al laboratorio y luego nos reportan estos valores. Uno dice, ¿pero qué significa? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Tenemos que saber interpretar casi todos los profesionales. Así no te dediques a ser auditor de calidad, igual tienes que comprender, porque de repente eres dueño de un concesionario y te supervisa un ladista, dando tu informe de microbiológico, y obviamente ellos no te ponen si estás conforme o no conforme, te envían los resultados, tú tienes que determinarlo. Y tienes que saber pues si tu producto es apto o no es apto, no solamente pagar la multa que te van a poner por salir no apto. Entonces tenemos que conocer y tenemos que saber qué significa cada producto. Diana, estamos bien. Diana, que entregue ya la norma. Se le va a entregar la norma 591, donde están ahí establecidos todos los criterios microbiológicos, que es lo que nos va a servir para la interpretación. Por ejemplo, si yo hago la toma de muestra de este producto, salsa de tomate picante, y no analizo estos criterios microbiológicos, los 3 criterios microbiológicos que están en la norma, no puedo decir de que esta salsa picante es apta para el consumo humano. Porque hay muchos establecimientos que solamente mandan a analizar un criterio microbiológico, 2 criterios microbiológicos, y no todos los criterios microbiológicos que están ahí en su norma. Entonces, para yo decir de que ese alimento cumple con el principio de inocuidad, tenemos que analizar los criterios microbiológicos que están establecidos en esa norma. A ver, todos acudan al ítem 13.2. Creo que prendemos la línea. Ya, a ver, todos, ítem 13.2, o numeral 13.2. Esta norma también ya está en proceso de revisión, probablemente del 2016 salga la otra norma, así que hasta el momento es vigente. Ya del 2016 otra vez ingresen al portal de IQES y descarguen la nueva norma, ya está en proceso de revisión, de modificación. Ahora van a ser más estrictos, los valores ya no trabajan con los valores normales, sino ya con los valores estrictos. Ya todos se ubicaron en ítem 13.2. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes producen salsa picante de tomate o cualquier salsa, si producen salsa de tomate, salsa de tamarindo o aderezos industrializados, por ejemplo, hay empresas que venden ya el aderezo. Por ejemplo, ese aderezo para el pavo de Navidad, ¿tiene o no tiene que tener registro sanitario? Claro, tiene que tener registro sanitario. Y si yo le hago la toma de muestra, tengo que basarme en qué criterios microbiológicos. A ver, numeral 13.2. Mohos y levaduras, ¿qué más? Coliform, ¿correcto? Entonces, esos 3
son los criterios microbiológicos que se tienen que analizar. Y cuando hago la toma de muestra, hacemos una para un alimento industrializado, toma de muestra en N1 o N5. N5. Entonces, por ejemplo acá, resultados del N1, mols, 2 por 10 al cuadrado. N2, muestra 2, 4.4 por 10 al cubo. Muestra 3, 3 por 10 al cuadrado. N4, 3 por 10 al cuadrado. N5, 4.7 por 10 al cubo. Entonces, ¿por qué yo determino de que esto es no conforme? Entonces, el objetivo de la clase es que ustedes comprendan. Vamos. Un alimento apto para el consumo humano es aquel alimento que cumple con el principio de inocuidad e idoneidad. Y cuando hablamos de inocuidad, tiene que cumplir con la calidad sanitaria. Calidad sanitaria que debe cumplir con los criterios microbiológicos, criterios físico-químicos y criterios organolépticos. Bien, hasta calidad sanitaria. Vamos. Conformación de los criterios microbiológicos. ¿Qué son los criterios microbiológicos? Los criterios microbiológicos, uno son el grupo de alimentos al que se aplica el criterio. Por ejemplo acá, ¿a qué criterio microbiológico se aplica? Estos agentes microbianos, moho, levadura y coliformes, se aplica solamente a aquel grupo de alimentos preparados como salsa de tomate, salsa picante, salsa de tamarindo, salsa de mostaza. O sea, con estos criterios microbiológicos yo no puedo analizar refresco de chicha morada. ¿Por qué? Porque no corresponde al grupo. ¿Con estos criterios microbiológicos puedo analizar carne de pollo fresca? No, porque no corresponde al grupo. No. Muy bien, entonces criterio microbiológico primero que debe pertenecer al grupo de alimentos. Y ustedes ahí ven en la primera parte de la norma 591 cuántos grupos de alimentos hay. ¿Cuántos son? Más de 15. ¿Cuántos? 19 grupos de alimentos en los cuales están divididos. Muy bien. Segundo aspecto que tengo que evaluar: agentes microbiológicos a controlar en los distintos grupos de alimentos. ¿Qué agente? Agente microbiano. Para este caso, moho, levadura, coliforme. Y todo lo que indica la norma. Por ejemplo, si acá yo no evalué levadura y estos resultados salen conforme, ¿puedo decir que este producto es apto para el consumo humano? No, porque te faltó evaluar. Fue levadura. Muy bien. Punto 3. El plan de muestreo. El plan de muestreo que ustedes han aplicado. N5, N1, o si utilizaron la norma técnica peruana con las tablitas, distribución normal, 2A, 2B, 2C, según lo que ustedes consideren. Y los límites microbiológicos. ¿Cuáles son los límites microbiológicos? Y ya vamos a comprender cada uno qué significa. Muy bien. Entonces, aptitud microbiológica. Para yo decir de que el alimento es apto, tiene que cumplir con sus criterios microbiológicos, físico-químicos, organolépticos y con el principio de idoneidad. Plan de muestreo. Cuando hablamos de plan de muestreo, y eso está en la norma, existen dos tipos de plan: clase 2, clase 3. Clase 2 quiere decir de que no se puede tolerar la presencia de ciertos microorganismos. No toleramos la presencia de ciertos microorganismos. Por ejemplo acá, en este grupo de alimentos, aparece el numeral 15.1, alimentos preparados sin tratamiento térmico, no se tolera la presencia de salmonella. Observen acá, clase 2. ¿Qué es lo que te exige la norma? Ausencia. Entonces, clase 2 no se tolera
ninguna cantidad o presencia de microorganismos. Tiene que decir ausencia, porque es un microorganismo patógeno. Clase 3. Se puede tolerar la presencia de cierta cantidad de microorganismos. Veamos. Por ejemplo acá, clase 3, aerobios mesófilos. ¿Cuánto es la cantidad que podemos tolerar? 10 a la quinta. Hablamos de 100.000. Entonces nuestra muestra nos puede salir 100.000 y podemos decir que es conforme, porque es clase 3. Se puede tolerar la presencia de ciertos microorganismos. Coliformes. También muchos se pueden escandalizar, no, pero coliformes no deben haber en el alimento. La norma lo permite, es por eso que está en un codificatorio. Clase 3, ¿cuánto nos permite? 100 unidades formadoras de colonia de coliformes. Nos permite, clase 3. Porque el coliforme es un microorganismo indicador de higiene, no es un microorganismo patógeno. Staphylococcus aureus, clase 3. ¿Cuánto es el límite? Nos permite hasta 10. Correcto. Entonces, por eso es que, por ejemplo, acá en este resultado, ustedes han visto presencia de microorganismos. Por ejemplo, acá, ¿qué clase sería numeración de mohos? ¿2 o 3? Veamos acá. 3, porque permite la presencia de mohos. Levaduras, 2 o 3, clase 2 o clase 3. 3. Coliformes, clase 2 o clase 3. 3. ¿Está conforme ahí en su norma? ¿Indica? Clase 3, 3, 3. Sí. Entonces ya aprendimos lo que es clase. Ahora pasamos a clase. Correcto, ustedes ven así, ¿no? A ver, acudan al numeral 15.1, alimentos preparados sin tratamiento térmico, ensalada, mayonesa, papa a la huancaína, popes. ¿Qué criterios microbiológicos tenemos que analizar? Por ejemplo, hoy día van a hacer una toma de muestra de una ensalada fresca. Vamos a hacer la suposición de que recién ha sido preparada. Ya eso ha sido preparado. Bueno. Entonces, ¿qué criterios microbiológicos tienen que poner en su solicitud de ensayo? Aerobio mesófilo, ¿qué más tienen que mandar a analizar? Coliformes, ¿qué más? Staphylococcus aureus, ¿qué más? Escherichia coli, ¿qué más? Salmonella. De todos estos agentes microbianos, ¿cuál es el agente microbiano en la cual no se permite su presencia? Mira, porque es de clase. Categoría. Cuando ustedes ven la tabla, ven acá categoría. Y la categoría, si ustedes ven acá, número 2, 5, 7, 5, 10. La categoría es el riesgo. El riesgo, la definición de riesgo es la probabilidad de que me cause daño. Esa es la definición textual de riesgo. Entonces, si mayor es el número de la categoría, mayor es el riesgo de enfermar. Por ejemplo, de estos, ¿cuál es el que tiene el mayor número? 10, ¿no? La salmonela. Es por eso que no se permite su presencia. Entre el aerobio mesófilo y el Staphylococcus aureus, ¿cuál es más riesgoso? ¿Cuál tiene mayor probabilidad de enfermar? Staphylococcus aureus, porque es una categoría 7. Correcto. Entonces, categoría es el riesgo de la probabilidad que pueda enfermar a la persona que consume. Entonces, en la norma se han clasificado los microorganismos en 3 tipos. Microorganismos indicadores de alteración. Los microorganismos indicadores de alteración son aquellos que van a fermentar el alimento o van a propiciar su proceso de deterioro. Estos microorganismos que propician su proceso de deterioro son los que tienen la categoría 1, 2 y
3. ¿Quiénes son esos microorganismos? Aerobios mesófilos, bacterias heterotróficas, mohos, levadura. Por ejemplo, mohos, ¿cuánto era la categoría de moho? No está acá, a ver. ¿Cuánto es la categoría de moho? 3, ¿no? 3, que está dentro de lo que es microorganismos indicadores de higiene. Los microorganismos indicadores de alteración. Entonces, su riesgo de enfermar es alto, medio o bajo. Bajo. Microorganismos indicadores de higiene son los que tienen la categoría 4, 5, 6. ¿Quiénes son? Coliformes, Escherichia coli y enterobacterias. Estas enterobacterias, ¿por qué se pone un asterisco? Porque para las fórmulas lácteas, cuando ustedes manden a analizar fórmulas lácteas, es decir, Pediasure, Plenil, Enfamil, entonces, para niños, fórmulas lácteas, estas enterobacterias sí son patógenas. Para los otros alimentos, sí lo consideras como indicador de higiene. Y los microorganismos patógenos son de la categoría 7 a la 15. Son los agentes microbianos de alto riesgo de contaminación, lo que tenemos que evitar, porque eso nos produce una intoxicación o una toxinfección alimentaria. ¿Y esos cuáles son? Staphylococcus aureus. ¿Dónde está el Staphylococcus aureus? Pues ya hicimos el tema de microbiología alimentaria. ¿Dónde? La piel, los fosas nasales, manos, heridas infectadas, acné. Ahí es donde está. Entonces, ¿cómo evito de que el Staphylococcus aureus llegue al plato del cliente? Mascarilla, uso obligatorio, checklist de higiene de las manos. Nadie tiene que tener heridas, mucho menos heridas infectadas, ¿correcto? Y utilizando los guantes para servir y para manipular un alimento desinfectado. Bacillus cereus. ¿Dónde encontramos al Bacillus cereus? El arroz, en los cereales. Esos cereales, por ejemplo, hay muchos chefs que tienen la costumbre de que para que mi arroz chaufa me salga mejor, utilizo el arroz del día anterior. Y en un comedor industrial, ¿podemos utilizar preparaciones del día anterior? No, es una falta de nada. En algunos casos se puede dar la excepción si es que lo mantienes congelado o refrigerado. Clostridium perfringens. ¿Dónde está el Clostridium perfringens? El agua. La salmonela, huevo de gallina, también la carne de ganado vacuno. ¿Qué más? Y en preparaciones que utilicen el huevo pero que no pase por cocción. En las aves, en la carne de pollo, podemos encontrar salmonela. La Listeria monocitógenes. De todos los microorganismos, esta es la única que puede multiplicarse a bajas temperaturas. Es decir, si ustedes, por ejemplo, hacen una toma de muestra, encuentran una cámara congeladora que no le hacen el mantenimiento ni limpieza cada semana, entonces hagan su toma de muestra de superficie inerte mediante método de esponja y manden a realizar la lista. Sobre todo en esa fábrica de helados. ¿Qué es lo que tienen que determinar ahí? La E. coli, bueno, esta es la E. coli enterohemorrágica y el Vibrio cholera, son microorganismos patógenos. Esos microorganismos también se pueden asociar en base a su riesgo para la salud. Por ejemplo, se reduce el riesgo si es que en alimentos en los cuales se aumenta el tiempo de vida útil. Y ustedes, para aumentar el tiempo de vida útil, utilizando ya la tecnología de los alimentos, lo pueden producir utilizando 4 barreras. Uno de ellos es disminuyendo la actividad de agua. Si disminuimos la actividad de agua, ¿aumentamos o no aumentamos el tiempo de vida útil? ¿Por qué las pasas duran más que una uva fresca? ¿Por qué el charqui dura más que la carne de ganado vacuno? Porque ¿qué es lo que se le ha quitado? Ya aplicamos actividad de agua.
La actividad de agua es la presencia de agua disponible en el alimento. Y ustedes saben que esa agua propicia el crecimiento microbiano. Lastimosamente en las universidades nacionales muchas veces hay pérdida de tiempo de los estudiantes optando por actividades. No estoy en contra del arte, pero en realidad el fin de una universidad es propiciar la investigación. Entonces, ciertas universidades en las cuales se debería propiciar más la investigación, el consenso. Muy bien, entonces uno de ellos era la actividad de agua. Aumentamos el tiempo de vida útil reduciendo la actividad de agua. Otro de los factores, acidificando el pH. Si ustedes acidifican el pH del alimento, ¿qué logran? Aumentar el tiempo de vida útil, porque la gran mayoría de los microorganismos sobreviven a un pH neutro o a un pH alcalino. Otro de los factores es tratamiento térmico. Si yo someto un producto a una temperatura mayor a 80 grados, por ejemplo las mermeladas, hago que me dure más tiempo en comparación a la fresa. ¿Por qué? Porque ha sido sometido a un proceso de cocción. Y el cuarto punto es utilizando las buenas prácticas. Con esos puntos ustedes aumentan su vida útil del tiempo, hablando de alimentos industrializados. Muy bien, entonces, aumentando el tiempo de vida útil, en esto los que son microorganismos de riesgo son los de categoría 1, los microorganismos indicadores de alteración, es decir, mohos, levaduras, aerobios, mesófilos. Si no modificamos la vida útil, los de riesgo son los microorganismos de categoría 2. Y acá nos indica cuánto tienes que tomar. ¿Demuestra cuánto? 5, un N5. Ya luego más adelante vamos a aprender qué significa un C2. Por eso no es clase 3, pero esto no es categoría, sino es la cantidad de muestras aceptadas. La disminución de la vida útil con una categoría 3. Microorganismos de riesgo para la salud baja son aquellos que tienen una categoría 4. ¿Cuáles eran, por ejemplo, los de riesgo de categoría 4? Coliformes, E. coli. Tengo que tomar ahí una muestra de N5. De esas muestras, máximo 3 tienen que ser no conformes. En los que representan un riesgo moderado, categoría 7, por ejemplo, Staphylococcus aureus. ¿Cuánto tengo que tomar de muestra? Un N5, y de estos N5, máximo 2 tienen que ser no conformes. Y por ejemplo acá los de categoría grave, categoría 13, por ejemplo Vibrio cholerae, son de clase 2, que no se permite la presencia de esos microorganismos, así como la salmonela o la listeria. Entonces acá ¿cuánto tengo que tomar? 15, N15. Es decir, si dentro de sus criterios microbiológicos ponen alguno de la categoría 13, ¿cuánto tienen que tomar? 15. ¿Y de esos cuánto tienen que ser? Sí. Entonces acá nosotros determinamos cuánto es lo que tenemos que tomar. Por ejemplo, categoría 11, N10. ¿Ah? Categoría 15, N60. Una muestra de 60. ¿Ah? O sea, en todos no aplica el N5. Va a depender de tu criterio microbiológico para ciertas excepciones. Por ejemplo, categoría 15, N60. Categoría 10, N15. Microorganismo de categoría 11, un N30. Entonces ahora vamos a comprender qué significa este C. Y ahí hablamos de la categoría, ¿no? Del riesgo. ¿Quién representa mayor riesgo acá? Salmonella, y por eso es que dentro de los valores indica que es ausente. Los límites. Cuando ustedes observan acá, por ejemplo, observan límites, un N minúsculo, un N mayúsculo. ¿Qué entendemos por esos N minúsculo, N mayúsculo?
El M minúscula significa de que un valor igual o menor es un producto aceptable. ¿Ya? Si yo analizo y me sale un valor menor o igual que 100.000 en aerobios mesófilos, te digo, ¿conforme o no conforme? Conforme. Si para coliformes me sale 99, te digo, ¿conforme o no conforme? Conforme, porque es menor que 100. Si Staphylococcus aureus me sale 7, digo, ¿conforme o no conforme? Conforme. Si Escherichia coli me sale 5, ¿conforme o no conforme? Conforme. Y Salmonella tiene que salirte 6. Y M mayúscula. El M mayúscula ya nos indica de que los valores superiores a este valor significa de que el alimento ya me representa un riesgo. Basta que un criterio microbiológico te salga mayor que estos resultados, que el M mayúscula, tú inmediatamente indicas de que ese producto no es apto para el consumo humano. La toma de muestra lo podemos hacer en N5, recuerden, para alimentos industrializados, muestras. Si te piden la contramuestra, también N5. Y si ya sacaste la contramuestra, ¿qué tienes que tomar? Milimetro. Nunca se olvide.